¿Ya? Ok. Pues muy buenos Espérame tantito, días. espérame tantito. Ah, ok, Ahora sí. ahora sí. Pues muy buenos días. Estamos otra vez en Desayunando en Pijama con Tere Derbez. Este domingo tenemos un invitado muy especial, el doctor Bernardo Julián Acosta Martínez, quien es investigador agregado de la Academia de Ciencias de Cuba. Tiene su maestría en medicina tradicional y natural, maestría en educación médica, cursos de posgrado recibidos muchísimos, más de 100 cursos. Por eso no los mencionamos, si no, no acabamos. Tiene investigaciones, tiene más de 80 trabajos científicos y tiene eventos científicos, pero sobre todo hoy nos va a platicar un tema que realmente es un tema muy atractivo, que es un tema que todos deseamos conocer y es por qué nuestras células se enferman. Ya hemos platicado mucho de todo esto en el programa, en varios programas anteriores. Sin embargo, él nos va a hablar muy seriamente del por qué mis células y las tuyas se enferman. Le damos la palabra al doctor Bernardo. Bueno, para mí realmente es un gusto haber tenido la oportunidad de conocer a Tere Derbez y bueno, pues que me hayan invitado a este grupo de jóvenes entusiastas y yo creo que eso es muy importante, siempre estar en un colectivo de personas que estén alegres, que sean entusiastas, que tengan el deseo de conocer, de vivir. Eso es una parte importante, ese es el mejor medicamento que alguien puede tomar, ¿no? Así que Así bueno, es. pues para mí realmente un orgullo poder estar compartiendo con todos ustedes. Vamos a compartir pantalla. A ver que se me había quitado. ¿Ah? ¿Qué pasó aquí? Lo compartió. No, Sí, es que como, déjeme minimizar porque es que como, ahora sí aquí. Ahora sí. Ahí está, perfecto. Vamos a ver si aumento aquí. Bueno, realmente podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Con ustedes. Pero yo creo que este es un tema muy importante porque precisamente es siempre una pregunta fundamental para cualquier persona. Yo no sé, o sea, no solamente para el médico, para el terapeuta, sino para uno mismo, ¿no? Porque yo ayer estaba sano, ayer yo estaba bien y hoy estoy enfermo. ¿Por qué? Porque esa célula se enfermó. Yo creo que es una pregunta obligada, muy compleja de responder, porque son muchas las causas que tienen que ver para que una célula que esté sana se enferme. Y muchas las causas desde el punto de vista de la medicina occidental, pero si nos adentramos también en la medicina tradicional china, una medicina ancestral de miles de años, también allí hay otras causas que manejan en la medicina tradicional china que no se manejan acá en la medicina occidental. Y bueno, pues como son tantas las causas, vamos a hablar de algunas de ellas, las que nosotros consideramos que son muy importantes y que nosotros podemos incidir. Porque hay otras, de las mismas que se plantean en la medicina china, que sí, claro, podemos ayudar a evitar, que tienen que ver más con los climas, las estaciones del año, pero se nos escapa de las manos algunas cosas, que en algún momento también tendremos que compartir con ustedes, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen en la medicina china de por qué nos enfermamos? Diferente a lo que se plantea en la medicina occidental. Pero bueno, vamos a concentrarnos hoy en algunos aspectos importantes de que sí tienen que ver con nosotros y que sí nosotros podemos incidir para mantenernos sanos, porque yo creo que lo que se trata es mantenernos sanos. Luego, en alguna otra oportunidad que ustedes me inviten, pues entonces tendremos que hablar de, bueno, si ya estoy enfermo, ¿cómo ahora volver sana esa célula? Porque eso es importante también. Ya si la célula se enfermó, la pregunta es, si se enfermó la célula, ¿qué hago? ¿Tengo que tomar obligatoriamente un medicamento químico? ¿O yo puedo hacer algo para devolverle la salud a esa célula?
Entonces, bueno, ese es otro tema, también bien largo, pero que poco a poco podemos irle comentando, ¿no? Entonces, para esto vamos a hablar hoy, precisamente, bueno, aquí están mis datos, que ya ustedes ya lo leyeron, mi teléfono, mi correo. Para esto vamos a concentrarnos fundamentalmente en la parte de la alimentación. Fíjense, aquí hay dos causas fundamentales de por qué nos enfermamos. Fundamental, porque son muchas, le digo, incluso por la medicina occidental son muchas. Pero una es la alimentación con todo lo que acompaña a la alimentación y la otra es la parte emocional. La parte emocional también es un mundo de información. Creo que sí, sobre eso ustedes han tenido varias actividades y yo creo que no hay ninguna duda de que las alteraciones emocionales es una causa de por qué nos enfermamos. Y nosotros, bueno, pues tenemos también una visión del mecanismo de por qué la célula se enferma con una alteración emocional. Y bueno, ahí sí, mi respeto de verdad a la medicina tradicional china, que desde hace miles de años uno puede leer los textos antiguos de la medicina tradicional china y ya ellos hablaron de cómo las emociones dañan incluso muy específico qué tipo de emoción y qué órgano se enferma. Desde esa época, hace miles de años, ya los chinos y está plasmado en los libros antiguos de la medicina tradicional china. Por eso es un tema muy importante, pero no lo vamos a abordar acá porque es un tema, aquí vamos a estar poco tiempo. Vamos a concentrarnos en los problemas de la alimentación y lo que rodea a la alimentación, que ese es el problema, que acompaña a la alimentación, ¿no? Bueno, aquí rapidito, aquí está un esquema del sistema digestivo. Todos sabemos que todo lo que nos llevamos a la boca, aquí empieza el proceso de la transformación de lo que nos llevamos para irlo cada vez convirtiendo en pequeñas partículas que puedan ser absorbidas por el sistema digestivo. Y bueno, de manera que aquí vamos a ir mencionando algunas cosas como tipo TIC, pero si uno quiere profundizar es muy importante porque si nosotros nos llevamos algo a la boca y nos las tragamos, por supuesto que ya ahí empieza un problema de la digestión, porque aquí tiene que ser triturado el alimento y tiene que tener la acción de la saliva. Por eso están presentes aquí las glándulas salivales. O sea, quiere decir que una persona que tiene dificultad en sus glándulas salivales, ya ahí empieza el problema de la digestión. Si tiene problema en su dentadura, ya ahí empieza el problema de la digestión. O sea, son dos elementos importantes acá que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que acá también, miren aquí la cavidad bucal, nos encontramos la lengua, también juega un papel importante en la digestión, porque la lengua aquí nos permite formar ese bolo alimenticio y después llevarlo a la faringe. Por otra parte, aquí se encuentran las terminaciones gustativas, que son también muy importantes, porque ya aquí viene entonces la cosa específica de que yo voy a comer lo que me gusta. Y aquí, bueno, ahora vimos que con el COVID-19 se afectaron estas terminaciones y por eso los pacientes con el COVID-19 pues no tenían el gusto del alimento que se llevaban a la boca, ¿no? Bueno, bueno, aquí está también aquí muy importante porque aquí en la orofaringe hay un grupo de acúmulo de tejido linfático que defienden a toda la orofaringe de todo lo que entre tóxico allí, incluyendo tóxico que entra con los alimentos. Entonces aquí tenemos la amígdala lingual, las amígdalas palatinas, la amígdala faringea. Están ahí de guardián y cuando entra un germen, ahí ya son las que lo atacan para que no continúe por nuestro sistema digestivo o sistema respiratorio, porque también por aquí va la vía de la respiración. Bueno, aquí van a ver otras diapositivas, ya cuando uno tiene más tiempo para especificar un poco. Pero bueno, de aquí de la cavidad bucal los alimentos pasan a la faringe. Como decía, la faringe tiene tres porciones aquí. Una porción superior, pero también aquí viene la parte del aire, por tanto una porción respiratoria. Acá esta porción de la faringe va a la respiración, o sea, continúa el aire, porque de aquí también pasa a la laringe, pero el alimento va por detrás. Entonces aquí hay un cierre de la laringe para que el bolo alimenticio pase entonces a la última porción de la faringe y de ahí continúa el esófago. Esto es muy importante porque en ocasiones si este cierre no funciona, hay alimentos que pueden pasar aquí a la laringe.
Por cierto, la mucosa de aquí de la laringe es muy sensible y cualquier pequeña partícula que entre se produce un exceso de tos para eliminar esa partícula. Pero si entra una partícula, bueno, pues eso ya causa otros problemas serios respiratorios. Acá tenemos el esófago, que realmente es un conducto que fundamentalmente acá el esófago la función que tiene es de paso, pasar el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Ya aquí el estómago sí juega un papel muy importante en continuar la transformación de los alimentos. O sea, acá está el jugo gástrico, aquí sí está un grupo importante de enzimas, muy importante para seguir transformando el alimento. Por tanto, aquí no solamente es un saquito aquí que recibe el alimento y lo almacene, no, no, no. Aquí continúa la transformación del alimento para que pueda pasar a la siguiente parte del sistema digestivo, que es el intestino delgado. Por tanto, la mucosa del estómago es una de las partes del sistema digestivo que más se daña por diferentes causas, por tóxico que ingerimos, incluso propio del alimento, un exceso, por ejemplo, de picante, exceso de grasa o parásitos que tenemos acá también en el estómago, que llegan allí, dañan a la mucosa del estómago. Usted ve que algunos de ustedes han oído hablar de que familiares o compañeros nos dicen que le diagnosticaron una gastritis aguda, después viene que tiene una gastritis crónica o que tiene una úlcera gástrica. Bueno, cualquier alteración que haya en la mucosa del estómago, ya eso es una causa importante de que ese alimento que debe continuar la transformación acá, no lo haga. O sea, por tanto, aquí hay que cuidar muy bien a esa mucosa del estómago, de lo que puede ser importante para nosotros poder controlarlo. Como digo, controlar el picante. Yo sé, por ejemplo, estoy acá en México y yo sé que en México es uno de los países que más chile se consume. El chile, mi respeto al chile, por sus buenas propiedades como tónico, es también analgésica, antiinflamatoria, es cicatrizante, pero ¿de qué depende? De la dosis. O sea, una dosis pequeña de chile es muy buena, pero cuando excedimos, que cuando comemos chile nos suda desde el pelo a las uñas, entonces ya ahí pues estamos inflamando esa mucosa. Entonces ya eso es un problema. Una mucosa dañada, ya eso es un problema en la transformación del alimento. Bien, luego tenemos acá el tubo digestivo delgado, al intestino delgado. En el intestino delgado, miren aquí, su primera porción es el duodeno. Miren aquí la primera porción, una parte del duodeno, que está el duodeno tiene 4 porciones a su vez. Aquí está la primera y segunda porción. Muy importante, observen aquí. Aquí en esta porción del duodeno llega la bilis. O sea, mira aquí están las vías biliares extrahepáticas. O sea, la bilis se produce en el hígado. La bilis sale del hígado por las vías biliares extrahepáticas. Ella se almacena aquí en la vesícula. O sea, muy importante saber que en la vesícula no se forma bilis. La vesícula es un almacén. Pero cuando llegan aquí al duodeno, algunos alimentos, como por ejemplo las grasas, se produce un reflejo químico que hace que la vesícula se contraiga y envíe la bilis por este sistema de conductos aquí al duodeno. Entonces llega la bilis al duodeno, muy importante que se produzca bilis en el hígado, muy importante tener este almacén también sano, porque si lo tenemos lleno de piedra, por supuesto, la cantidad de bilis que tenemos almacenada es poca, ya eso es un problema cuando hay litiasis en la vesícula, o si se inflama la vesícula, también es un problema, porque ya no se produce ese reflejo, no hace que se contraiga y envíe la bilis que necesitamos, porque esa bilis es muy importante, porque tiene que continuar la transformación de los alimentos, y en particular juega un papel fundamental en la transformación de las grasas. Pero por otra parte, la bilis es una de las sustancias que ayuda a mantener el pH interno neutro. O sea, ayuda a mantener una parte básica del sistema del pH dentro de nuestro medio interno.
O sea que no solamente es que transforme aquí el alimento, sino que juega un papel muy importante en esta función que es clave. Pues cuando el pH interno disminuye, se acidifica, es una causa de enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Cuando aumentamos el consumo de alimentos que acidifican el medio interno, que disminuye el pH. La célula tiene que tener un pH, vamos a ver al final, eh, neutro, para que pueda mantenerse sana la célula. Pero observen otra cosa, miren aquí otro conducto, que es el conducto pancreático principal. De manera que aquí tenemos al páncreas. El páncreas tiene dos funciones, una función exocrina y una endocrina. Aquí nos estamos refiriendo a la exocrina. Observen cómo tiene un conducto, el jugo pancreático también llega aquí al duodeno y participa en la transformación de los alimentos. De manera que si el páncreas está dañado, pues también hay menos cantidad de jugo pancreático y ese alimento no continúa su transformación adecuada y es otra causa de que ese alimento también ya vaya al lugar donde se tiene que absorber con problemas. Aquí, muy importante esto, fíjense, esto es muy importante por lo siguiente. Aquí en este esquema, ustedes ven aquí el hígado, vemos aquí el estómago, duodeno, intestino delgado. Aquí detrás del estómago está el páncreas y el vaso. Y luego del intestino delgado está aquí el intestino grueso, una parte, porque para que se observe aquí el duodeno, se ha tenido que cortar una parte, casi todo el intestino grueso. O sea, que observamos el ciego y su apéndice, colon ascendente, el colon transverso se cortó, colon descendente, el sigmoide y luego el intestino recto. Ahora miren qué interesante este esquema. Después del duodeno, continúa el alimento al yeyuno ilion, que es todo esto que ustedes ven aquí. Yeyuno ilio. Recordemos que esta parte del tubo digestivo mide de 6 a 7 metros, el intestino delgado, y alrededor de 1,5 metros mide el intestino grueso. Entonces aquí precisamente en el yeyuno ilio, aquí, en esta parte que estamos observando, es donde se absorben los nutrientes. O sea, ya aquí tiene que ese alimento que llevamos a la boca, ya llegar al yeyuno, listo para que pueda pasar la mucosa de ese intestino y absorberse. La pregunta que siempre hago, estos nutrientes que están aquí en el yeyuno ilio, ¿a dónde pasan? ¿A dónde pasan? ¿A dónde van ahora esos nutrientes? Cuando decimos que se absorben, pues siempre me responden a la sangre. Muy bien, pero la otra pregunta que siempre hago, ¿y a qué sangre? ¿A qué sistema de vena? Porque tenemos tres sistemas de vena. O sea, tenemos el sistema de la vena cava superior, sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena porta hepático. Entonces es muy importante tener claro eso, porque muchos me dicen, llegan a la sangre, digo, ¿para qué sangre? No, todo el torrente sanguíneo. No, falso. Lo que se absorbe no va al torrente de la circulación mayor. No, todavía falta mucho para llegar allí. Lo que se absorbe va a este sistema de vena, miren, que ustedes ven aquí con el color malva, ¿ven? Este sistema de vena que se llama sistema de la vena porta hepático. Fíjense, sistema de la vena porta hepático. Quiere decir que todo lo que se absorbe por el intestino, también lo que se absorbe por el páncreas, por el vaso, por el intestino grueso, todo esto va al hígado a través de este sistema venoso. Son varias venas que se reúnen y forman aquí la vena porta. La vena porta entra al hígado y todo lo que recoge de esta parte del tubo digestivo lo lleva al hígado. Esto es muy importante porque ahora entendemos que el hígado es el primer filtro, es el órgano que tiene la responsabilidad de metabolizar todo lo que deja allí en la vena porta. Todo tiene que metabolizarse en el hígado. O sea, ese es el gran laboratorio. Y bueno, pues empezamos a preguntar si ese alimento que yo llevé a la boca es un alimento adecuado,
que es un alimento que va a tener nutrientes que necesita la célula, que está libre de colorante, que está libre de saborizante, libre de un exceso de preservo, de un exceso de azúcar, de un exceso de sal, de otros tóxicos que podemos llevar con los alimentos. Pues entonces el hígado está feliz. Es como una fábrica. Si a la fábrica le llevan una materia prima buena, pues está feliz, porque el producto final que va a entregar va a ser de buena calidad. Pero la pregunta, si nosotros en el alimento llevamos un exceso de colorantes, de saborizantes, de preservo, de sal, de azúcar y de otros tóxicos, ¿qué pasa con el hígado? Pues es el primer órgano que se enferma. Por eso hablamos aquí de la intoxicación del hígado, que no pensamos en eso, nadie nos dice eso. Ese es el primer filtro, que tenemos que cuidarlo, porque imagínense, allí tiene que metabolizarse todo. Bien, por otra parte, le voy a mencionar otro gran problema. Se lo voy a mencionar aquí y se lo voy a explicar un poquito más tarde, porque aparece en la diapositiva. Aquí en el intestino delgado, en esta parte donde se absorben los nutrientes, ¿a quién le gusta llegar allí para hacer un tour, una gira turística por nuestro cuerpo? A ver, ¿a quién le gusta llegar allí? A esta parte del tubo digestivo donde están los nutrientes. A los parásitos, parasitismo intestinal, que ya no nos hablan de ello, como si se hubiese eliminado el parasitismo, y yo le puedo asegurar que en estos momentos estamos ante la presencia de un alza en la incidencia de parasitismo intestinal en todo el planeta. Existen todos los parásitos que hemos conocido y algunos parásitos que ni conocíamos. Están en nuestro medio. Y por eso la presencia de parasitismo intestinal es muy alta en el hombre, muy alta en el hombre. Pero como no nos hablan de eso, pensamos que no tenemos parásitos. Ya ni siquiera cuando vamos al médico nos hablan, nos indican un examen de heces fecales para buscar, aunque no todos salen allí, pero para buscar si tenemos parásitos. Ya no nos dicen eso, o simplemente a veces nos preocupamos por cuando tenemos prurito en el ano o tenemos un niño en la casa y el niño, por supuesto que sí lo dice y se arrasca y nos damos cuenta que puede tener parásitos y llevamos al niño al pediatra para que le indiquen ese fecal y le indiquen tratamiento, pero los adultos estamos con parásitos y nadie nos dice que si hay un niño con parásitos en la casa, los adultos tenemos que también estudiarnos, porque lo más seguro que también tengamos parásitos. El parásito, vamos a ver un poquito más adelante qué hace aquí. No quiero todavía que se le dicen los pelos de la cabeza y de la piel. Vamos por partes. Pero ya tengámoslo presente. El parasitismo intestinal, muy importante tenerlo presente. Bien. Bueno, ¿qué pasa entonces con estos alimentos una vez que se metabolizan en el hígado? Ya el producto final de ese gran laboratorio. Bueno, miren aquí en este esquema, creo que se ve un poco mejor, cómo este sistema de vena que está formado por 3 venas importantes se reúnen para formar la vena porta, y como esta vena entra aquí al hígado, también se ramifica y deja toda la sustancia aquí en el hígado para que se procese. Aquí vemos el intestino delgado, vean cómo está agrupadito aquí. El intestino grueso forma un marco que se llama marco cólico, y entre ese marco del intestino grueso tenemos acomodadita aquí de 6 a 7 metros de intestino delgado. Miren. Miren aquí el intestino grueso. O sea, lo que no se absorbe por el intestino delgado pasa al intestino grueso. Ahora aquí en el intestino grueso, pues también tiene 3 funciones importantes. Una, formar las heces fecales. Otra, sintetizar vitamina K. Pero ojo con otra que tampoco pensamos. En el intestino grueso se reabsorbe agua. Repito, en el intestino grueso se reabsorbe agua. Y cuando digo reabsorbe,
¿A dónde pasa esa agua? Pues pasa también esa agua aquí al sistema de la vena porta. Entonces nos quedamos así preocupados ahora. ¿El agua del intestino grueso pasa también al hígado? Sí, llega al hígado. Ah, caramba, pero no me lo habían dicho. Entonces será importante tener ese intestino grueso limpio, que yo no padezca de constipación, de estreñimiento, tenerlo limpio de ese fecales que estén ahí acumuladas, tenerlo limpio de otros tóxicos que puedo llevar allí, tenerlo limpio de parásitos. Claro, porque si no, esas heces fecales que están acumuladas ahí, ese tóxico en las heces fecales, también se reabsorbe con el agua. Y también las sustancias de desecho de los parásitos que están ahí, también se reabsorben con el agua. ¿Y a dónde van? Al hígado. Otra causa de por qué el hígado se enferma. Bien. Bueno, ahora el hígado, una vez que elabora todo, miren lo que hace. Miren, aquí vemos esta diapositiva. Estamos observando la cara inferior del hígado. Aquí quiero que vean esta vena. Esta es la vena cava inferior. O sea, decimos que está el sistema de la vena cava inferior, sistema de la vena cava superior. Estos sistemas de vena recogen todas las sustancias de desecho de todo nuestro organismo para llevar al corazón, todas las sustancias. El sistema de la vena cava inferior recoge todas las sustancias de desecho de miembros inferiores, cavidad pélvica y de abdomen. Y una parte también del tórax llega allí. El sistema de la vena cava superior recoge toda la sangre de cabeza, cuello, miembro superior y parte del tórax. Y toda esa sangre llega al corazón. ¿Verdad? Hablamos de sustancias de desecho, pero olvidamos que lo que se produce en el hígado sale del hígado por las venas hepáticas. Miren aquí una de ellas, son dos venas hepáticas. Y estas venas hepáticas drenan directamente a la vena cava inferior. Mírenla aquí. Vamos a buscar otra diapositiva. No se ve mejor por acá. Déjame ver, voy a adelantarme. No, caramba. No, bueno, ahí te la vamos a encontrar. Mírenla aquí, aquí. Miren aquí esta diapositiva. Miren, ¿qué pasa? Caramba. Miren esta diapositiva. Miren aquí la vena cava inferior. O sea, empieza en los dedos del pie, en capilares. Y ahí se va aumentando de tamaño hasta llegar aquí a las venas ilíacas. Las venas ilíacas forman aquí la vena cava inferior. Miren aquí. Observen que está a la derecha, esta es la aorta. Entonces, esta vena cava inferior, cuando antes de atravesar el diafragma, porque ahora tiene que atravesar el diafragma para llegar al corazón. Pero antes de atravesar el diafragma, recibe estas dos venas que están aquí, miren aquí, que son las venas hepáticas o suprahepáticas. O sea que todo lo que se elabora en el hígado, ya como sustancia final, pasan aquí a la cava inferior. Y ahora sí podemos decir que entonces todo lo que se elaboró en el hígado está en el sistema de la circulación mayor. Directamente drenó aquí a la cava inferior. Bien. Ahora la pregunta es, esos nutrientes que llegaron a la cava inferior, ¿ahora dónde van? ¿A dónde va la cava inferior? ¿A dónde va la vena cava inferior? Observen esta imagen. En esta imagen, aquí estamos observando el corazón, aquí la cara posterior del corazón. Miren aquí dos venas, una aquí y una acá arriba. Estas son la vena cava inferior y esta es la vena cava superior. Quiere decir que toda la sangre que recoge el sistema de la vena cava inferior y el sistema de la vena cava superior llega al corazón. Bueno, el corazón está formado por 4 cavidades. ¿A qué cavidad llega? A las cavidades derechas. Hay 2 cavidades derechas y 2 izquierdas. Llega a la parte derecha. Y en la parte derecha y en la parte izquierda, o sea, de las 4 cavidades, hay 2 derechas y 2 izquierdas. 2 están arriba y 2 están abajo. Las cavidades que están arriba
reciben el nombre de atrio. Atrio. Antes se le llamaba aurícula. Ahora se llaman atrio. Específicamente, estas dos venas drenan al atrio derecho. Esta es la aurícula derecha, miren. Ahora las aurículas es el nombre que se le ha dado a las orejuelas. Antes se llamaban orejuelas, ahora se llaman aurícula. Entonces tenemos atrio derecho y esta es la aurícula derecha. Por tanto, miren aquí, está abierto el corazón. Este es el atrio derecho. Este es el ventrículo derecho. Este es el atrio izquierdo y este es el ventrículo izquierdo. Tanto todo llega al atrio derecho, toda la sangre llega al atrio derecho. Del atrio derecho pasa al ventrículo derecho. Aquí no hay ninguna transformación de la sangre. Es la misma sangre. Lo que claro, está regulada porque aquí encontramos un orificio, atrio ventricular derecho, encontramos una valva que tiene 3 válvulas que son las que regulan el paso de la sangre del atrio derecho al ventrículo derecho. Esa es la función que tiene en ese orificio esa valva que tiene 3 válvulas. Pero bueno, no hay ninguna transformación de la sangre, es la misma sangre. La sangre que está en el atrio derecho es la misma que está en el ventrículo derecho. Fíjense que esa sangre, como es la sangre que llega allí por las venas, cava superior e inferior, traen sustancia de desecho de todo el organismo. Y por tanto trae dióxido de carbono. Claro, también se incorporaron los nutrientes procedentes del hígado. O sea que no solamente, como muchas veces decimos, todo lo que tiene la sangre venosa, todo lo que tiene la sangre venosa que llega al corazón es sustancia de desecho. No, ahí también llegan los nutrientes que se incorporaron del hígado. Pero esa sustancia de desecho que está aquí ahora en esta parte del corazón tiene que eliminarse. Una de las cosas muy importantes que hay que eliminar es el dióxido de carbono. O sea, tenemos que expulsar el dióxido de carbono e incorporar oxígeno, porque las células necesitan oxígeno para estar funcionando adecuadamente. ¿Y ahora dónde van entonces? Pues vamos aquí a ver dónde pasa esa sangre. Miren, esta es la positiva. Este es el ventrículo derecho. Esta parte de aquí es ventrículo izquierdo, pero toda esta parte de aquí es ventrículo derecho. Observen ahora cómo la sangre del ventrículo derecho pasa a un tronco arterial que se llama tronco de la pulmonar. Es una arteria que se divide después en 2 arterias. Miren, arteria pulmonar derecha y arteria pulmonar izquierda. Y ahora ustedes dicen, ah, caramba, a mí siempre me habían dicho que las arterias se pintaban en rojo. Y el profesor me está enseñando una arteria aquí. Me dice que esto es una arteria y están pintadas en azul. Y en azul se pintan las venas. Tienen ustedes razón. Pero el problema es que la única arteria que tiene dentro sangre venosa es el tronco de la pulmonar y las arterias pulmonares. Por eso es que se pintan de azul. Ellas son arterias, pero adentro tienen sangre venosa, sangre con dióxido de carbono. Por eso se pintan azul. Pero ven cómo esta arteria ahora tiene que entrar al pulmón. ¿Bien? Entra aquí al pulmón. Y esta arteria se va ramificando en el pulmón. De igual manera que se ramifica el bronquio. Bien, de igual manera que se ramifica el bronquio. O sea, cuando inhalamos el aire, cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquio. El bronquio entra al pulmón con ese aire y se tiene que ramificar. Bueno, la arteria se va ramificando de igual manera que el bronquio, hasta llegar a un capilar diminuto que está al lado del alveolo, está el alveolo, a aquel lado termina ese capilar arterial. Y claro, muy importante, donde termina un capilar arterial, ahí comienza el capilar venoso. O sea, la sangre no puede quedarse en otro espacio, tiene que toda la sangre quedar en los conductos vasculares. Esta parte de arteria llega hasta capilares arteriales. Bueno, ahí comienza el capilar venoso y sigue la sangre dentro de este sistema vascular. Vamos a ver también esto. Miren aquí qué bonito está esto. Cavidad nasal, ¿verdad? Faringe,
laringe, tráquea, bronquio, y miren cómo el bronquio entre el pulmón comienza a ramificarse, ¿ven? Cómo se va ramificando. Y ahora vamos a ver cómo sigue ramificándose. Claro, aquí una parada para recordar lo siguiente. Muy importante también, para que la célula no se enferme, ese aire que inhalamos tiene que llegar en las mejores condiciones al alveolo para que pueda pasar ese oxígeno del alveolo a la sangre. Por tanto, aquí nos encontramos primero con la cavidad nasal. La mucosa de la cavidad nasal tiene que estar funcionando adecuadamente porque esta mucosa de la cavidad nasal tiene la función de, una, purificar el aire, calentarlo, humedecerlo y eliminar las partículas de polvo. El aire no puede ir tal como lo tenemos en el ambiente. Cuando inspiramos, así no puede ir el aire al pulmón. Tiene que transformarse aquí. Si la mucosa de la cavidad nasal y la mucosa de los senos paranasales, que también participan en esta función, está dañado, o sea, tenemos una rinitis crónica, una sinusitis crónica, ya ese aire que inhalamos no se purifica como debe. Y por tanto, llegan al pulmón tóxicos que están en el aire. Y esa es otra causa de por qué nos enfermamos. El tóxico que está en el medio ambiente. Por ejemplo, acá, yo que estoy en la Ciudad de México, aquí se plantea que la Ciudad de México es una de las ciudades que hay más contaminación ambiental, al punto que regulan a los carros que circulan. A veces han tenido que suspender clases para que los niños no vayan a la escuela y no estén inhalando ese aire que está en el ambiente por la cantidad de tóxicos debido a la cantidad de autos que hay, de la combustión del combustible, más las fábricas que hay, que ya quedaron en la ciudad. Todo eso es contaminación ambiental que está lleno de metales pesados. Cuando lo inhalamos, lo llevamos al alveolo y pasa a la sangre. Y esa es una causa importante de por qué nos enfermamos. Vamos a ver más tarde hasta dónde llegan esos metales pesados para que la célula se pueda enfermar. Pero bueno, entonces fíjense, empezamos a hablar del alimento. Ahora le agregué aquí los contaminantes en el medio ambiente. Bien, miren qué bonito ahora, como ese aire, una vez que se purifica en la cavidad nasal, pasa a faringe, entra aquí a la laringe. Miren aquí la laringe. Miren la laringe ahí. Continúa por la tráquea. Miren aquí la tráquea, que se divide en los dos bronquios. Bronquio derecho, bronquio principal derecho, bronquio principal izquierdo. Aquí tenemos los pulmones. Los pulmones, recordad que tiene el pulmón derecho, están formados por lóbulos. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos. El izquierdo tiene 2 lóbulos. Importante, los lóbulos se dividen aquí en segmentos, ¿ven? En segmentos. Entonces ese bronquio que entra se divide en bronquio para los lóbulos, después en bronquio para los segmentos, bronquio lobulillar, bronquio terminal, bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar, y miren qué bonito aquí, los alveolos, que sí que ese aire llegó aquí hasta el alveolo. Ahora, el oxígeno que está aquí tiene que pasar a la sangre. Y el dióxido de carbono que está en la sangre tiene que pasar al alveolo. O sea, aquí es un mecanismo increíble. Es verdad que el hombre es la máquina más perfecta que tenemos. ¿Cómo ese mecanismo tan importante que el dióxido de carbono que está en el capilar arterial pasa ahora al alveolo y el oxígeno que está en el alveolo pasa ahora al capilar venoso? Fíjense. Pero hay una unión entre el capilar arterial y el venoso. Ahí lo que se llama una anastomosis arteriovenosa. O sea, la sangre entró toda la sangre del pulmón. Deja allí el dióxido de carbono. Y ahora va a regresar sin dióxido de carbono, pero con oxígeno.
Aquí miren qué bonito. Lo azul, recuerden que es el capilar arterial. Bien, miren aquí, este capilar rodea aquí el alveolo. Y aquí se inicia el capilar venoso, que ahora, como ese capilar venoso, como tiene sangre con oxígeno, por eso que se pinta en rojo. Entonces se han formado dos venas pulmonares en cada pulmón. Dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas. Esas venas pulmonares ahora llegan al atrio izquierdo. Fíjense, del ventrículo derecho fue a los pulmones. Ahí se produce el intercambio gaseoso. Ahora la sangre regresa de los pulmones, pero regresa ¿a dónde? Al atrio izquierdo, a través de las cuatro venas pulmonares. Dos venas pulmonares derechas, dos venas pulmonares izquierdas. Ahora entra aquí, mírenlo aquí en este esquema, al atrio izquierdo. Del atrio izquierdo, la sangre pasa al ventrículo izquierdo. Aquí no hay ningún cambio de la sangre. Aquí sencillamente existe un orificio entre el atrio y el ventrículo que tiene una valva y esa válvula tiene válvula. Esta tiene dos válvulas, la derecha tiene tres, esta tiene dos. Pero ahora la pregunta, ¿y ahora esa sangre con oxígeno que está en el ventrículo izquierdo, a dónde va esa sangre? ¿A dónde pasa esa sangre del ventrículo izquierdo? Miren aquí, esa sangre del ventrículo izquierdo ahora va a la aorta. Aorta, arteria, aorta recta, aorta, significa arteria recta. Aorta, ya dice la palabra, no hay que decir arteria aorta, aorta. Ya se sabe que es una arteria. No existe vena aorta, es arteria, una arteria, y se llama así aorta. La sangre del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Miren que es una manguera, una manguera. Y ahora esa manguera empieza a dar ramo para llevar esa sangre a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Ves? Esta rama aquí, estas ramas que salen de aquí, van hacia arriba para llevar la sangre a la cabeza, cuello y miembros superiores. Estas tres arterias que ustedes ven aquí son las que van ahora a dirigirse a la cabeza a través de la carótida común y a la subclavia que va a irrigar todo el miembro superior. Pero también da ramas para todos los órganos que están en la cavidad torácica y para las paredes de la cavidad torácica. Por tanto, esa manguera ahora atraviesa el diafragma, miren, atraviesa el diafragma. O sea, del tórax continúa hacia el abdomen, atravesando el diafragma. Miren aquí en el abdomen. Ahora aquí en el abdomen, esta parte, esta porción de la aorta, también da rama para las paredes, que son las arterias lumbares, y da rama para todas las vísceras que están en cavidad abdominal. Porque todas Fíjate, estas vísceras que mencionamos tienen que llegar sangre también allí para que se nutra ese tejido. Adelante. te iba a comentar, el tiempo nos está un poquito apremiando. Yo Sí. te quería hacer varias preguntas porque está interesantísima esta plática. Creo que ha sido toda una clase, de medicina. Yo tuve la oportunidad de estudiar medicina 3 años. Y no sé si nuestro público quisiera hacer preguntas sobre esto que nos has planteado. Y sobre todo, por ejemplo, algo que tú dijiste que a mí se me hace muy importante es la calidad de nuestra alimentación. Todos sabemos que en este momento, yo creo que, no quiero decir el 100%, pero casi diría el 100%, de los alimentos que consumimos o tienen saborizantes o tiene, incluyendo la fruta. ¿Tú qué recomiendas como alimentos para poder vivir sanos? Bueno, uno, recomiendo no consumir todos esos refrescos que nos venden todos los días. Parece un refresco nuevo lleno de colorantes y de saborizantes. No Ujú. tenemos que consumir esos refrescos porque tenemos frutas. Las frutas tienen colores, pero los colores de la fruta lo que traducen es los componentes que tiene la fruta. Esos no son tóxicos. El tóxico son esos saborizantes y colorantes artificiales que le ponen al refresco. Entonces, no refresco, no azúcar,
La sal, la que lleva la comida, eliminen el salero de la mesa. Consumir semillas también, aunque sea un puñadito de semilla, de diferentes semillas, la nuez, la avellana. Aquí en México consumen muchas semillas de calabaza, tiene muchas propiedades. El cacahuate, como le dicen aquí en México, en Cuba decimos maní. Todas esas Así es. semillas tienen muchas propiedades. Entonces las nueces sí tienen muchas propiedades y la necesitamos. Bueno, pues consumir todo lo orgánico que podamos, disminuir la cantidad de cosas fritas. Sí, necesitamos grasa, pero la grasa es del frito y el refrito es la más dañina. Quitarle a las aves la piel, porque esa piel tiene una grasa muy tóxica también. Incluyendo el pollo. Al pollo hay que quitarle la piel. Ok. Esa piel del pollo es un veneno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que todo esto que estamos diciendo ahora, esto es tóxico, todavía nos falta una parte aquí, pero bueno, si el tiempo no da, podemos hacer una segunda parte, porque yo Claro creo que que sí, valdría la yo pena creo que vamos a hacer continuar, una segunda parte, porque sí, ya son las 10. porque Y, mire, hablamos de un primer filtro al hígado. ¿Cuál es el sí, segundo filtro que vimos ahora? Un segundo filtro, los ok, pulmones. Pero sí, nos queda un filtro fundamental que tampoco lo cuidamos. Un filtro fundamental que se llama riñones. Lo podemos básico, dejar para próxima actividad. ¿Cómo claro. la sangre llega al riñón y qué hace esa sangre en el riñón? ¿Qué se filtra? Eso es fundamental. eh, Para poder llegar, mire, tenemos que llegar aquí. Le voy a pasar solamente, miren, todas estas son diapositivas que tenemos acá para la próxima actividad. Pero tenemos que Ok, llegar aquí, miren. No, solamente les voy a mencionar el esquema. Tenemos que llegar aquí. Miren aquí la célula. Miren un perfecto. espacio que está fuera de la célula. Tenemos que llegar hasta aquí para entender por qué. Si lo que está aquí es dañino, ¿por qué daña la célula? Me parece Así que excelente. Y en creo el que nos próximo vamos a dejar encuentro para la próxima. llegamos hasta aquí. En el próximo Me- encuentro llegamos hasta aquí, hasta este sistema extracelular. Es un secreto de nuestro organismo. Si lo que está en el sistema extracelular está bien, las células funcionan bien. Si está mal, las células se enferman o mutan. Cuando decimos mutan, es que se vuelven cancerígenas. Pero la causa está aquí. Miren, aquí está la causa. Si ustedes buscan lo que, si aquí hay algún médico, sabe que a nosotros nos dijeron, y aparece en la literatura, cuando uno busca una cantidad enorme de enfermedades, dicen de causa desconocida. Y cuando busca el cáncer, me dicen de causa desconocida. No, las causas no son desconocidas. Las causas sí se conocen, están aquí. Aquí Ok, está la causa. perfecto. ¿Qué le ¿Te pasa? parece? ¿Te Pregunta, otra parece? pregunta, comentario. A ver, a ver, si el público nos quiere preguntar, me encantará. O están abrumados de tanto conocimiento. ¿Quién levanta la mano? Tere, Sí, ya tardes, porque ya no son buenos días. No, pues para felicitar al expositor, muy técnica la plática. Dado los términos que utilizó, bueno, pues no todo el mundo los conocemos, ¿verdad? Pero sí hay algo en el fondo que dio a entender que tenemos que cuidar lo que entra en nuestro cuerpo. Muchas gracias, felicidades. así Gracias a es. usted. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que nos quiera hacer el honor de preguntar? Bueno, yo quiero decir que la plática ha sido muy interesante, ha sido ampliamente y detalladamente explicado cómo es este proceso y obviamente impacta en nuestra salud. Y yo quiero felicitar al expositor porque ha sido sumamente explícito en cada una de las cosas y nos queda claro que la salud es muy importante y las causas por las cuales podemos tener alguna enfermedad y en estos casos hasta un cáncer. Entonces, abre las posibilidades de nuestras mentes de
de pensar. Tenemos que vivir más saludables y tenemos que pensar más allá. La responsabilidad no hay que dárselas a los médicos de nuestra salud, la tenemos que tomar en nuestras manos. Muchas gracias. Gracias, Doris. Te podemos pedir si quitas la presentación para poder vernos todos. Aquí hay una Bernardo. pregunta, Tere, una pregunta que hacen en el chat, ¿cómo se quitan los parásitos? Y me dicen, si solo con la comezón en la colita ya es tener parásitos. No, no. Los parásitos dan muchas manifestaciones. La cola en la colita es una de las tantas manifestaciones que dan. Ese es un tema también que tenemos que abordar porque es más complejo entenderlo. Pero sí hay muchas manifestaciones que la causa es el parásito. Pero ya vieron que el parásito dentro del intestino no solamente se nutre de lo que absorbe, sino que el parásito, como es un organismo vivo, la sustancia de desecho del parásito también va al hígado. Sustancia de desecho del parásito. Pero, ojo, y no se me asusten todavía, hay parásitos que también se absorben y van al hígado. Y del hígado van a pasear el corazón. Y del corazón dan su paseíto por el pulmón. Al Eso lo cerebro. veremos después. Y de ahí pueden llegar hasta el cerebro. Eso lo vemos después. ¿Puedes quitar la presentación, Bernardo, por favor? Sí, sí, Para que vamos a se quitarla. vea todo. Gracias. Vamos a quitarla. Ok, ¿alguien más que nos quiera hacer el favor de preguntar o que nos quiera hacer, que esté interesado en preguntar? Yo pienso que sí necesitamos una segunda parte para poder tener más información. Nos quedamos muy picados con la intriga de saber más información, si es posible. Eso que Claro. comenta de los parásitos y todo eso, pues, todos los tenemos. Así es el pan nuestro de cada día. Pregunta. Yo Una tengo una pregunta, preguntita cuando tengan un segundo. pregunta a Marcela. Sí, dime. Tengo una pregunta, Tere. Ajá. O sea, quiero hacer esta referencia al doctor Ujú. y considera que, o sea, no debemos de tomar azúcar. Las bacterias se alimentan del azúcar. Entonces tenemos un cáncer. ¿Se puede considerar el cáncer como una bacteria? No, el cáncer realmente es multifactorial. Muchas causas producen el cáncer. También las bacterias pueden contribuir a la conducción del cáncer. Lo que sí está bien claro, hay bastante información en los últimos tiempos de que las células cancerígenas hacen fiesta cuando llega allí el azúcar. Por eso azúcar no. Y si tiene cáncer, pues no, 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 no. Porque estás alimentando a la célula cancerígena. Pero a ver, si suprimes toda el azúcar, ¿no es también dañino? No, Pregunto. no. Es que nosotros realmente ese azúcar no la necesitamos. Podemos para endulzar, porque es que desde niño hay un problema, yo sé que es de costumbre, porque desde niño la mamá, en cuando empezó a poner el primer biberón de leche, le echó azúcar. Y ya el azúcar está aquí adentro, ya nos acostumbraron a dar azúcar. Y nosotros ingerimos algo y queremos que sea dulce. No, tenemos el dulce del azúcar, de las frutas, que no es azúcar, no es el azúcar de caña refinada. Y además tenemos la miel de abeja, también, que es dulce y tiene muchas propiedades. O sea, no necesitamos el azúcar, Cero azúcar. Ajá. cero azúcar. Teresita, yo tengo una pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días, un gusto. Un placer. Mire, mi esposo es cubano y yo he ido a Cuba y he visto la falta de higiene en la cuestión del agua. La bacteria que existe dentro del agua y la falta de higiene puede ocasionar la parálisis de las piernas ya sea por mala bacteria, por lombrices, por cualquier otra de esas cosas. Sí, mire, bueno, le comento que en el caso de Cuba, el agua que no está que la mayor parte de la población toma un agua que no está purificada. Correcto. Ya, una de las cosas que más abunda en Cuba en el agua es la giardia lambia. Ujú. Por eso dice, casi todos los cubanos tenemos giardia
aunque no todos tengamos síntomas, porque hay algunos que no tienen síntomas, pero tienen el parásito. Es muy frecuente la giardia lambia en Cuba. Y la giardia da muchas manifestaciones, desde alteraciones en la mucosa del estómago, el duodeno, se aloja en vesícula biliar, da manifestaciones en la piel, falta de concentración, etcétera. Da muchas manifestaciones. Miren, la causa en este caso es una parálisis muscular, que es la que me están comentando. A ver, también pueden ser muchas causas, pero una de las causas es que se altera el sistema nervioso, porque el músculo, para que se mueva, es bajo la acción del nervio. O sea que muchas veces el músculo se paraliza no por un problema del músculo, el problema es del nervio. ¿Y por qué el sistema nervioso se daña? Aquí están también las causas. Esto que estamos diciendo nosotros, para llegar después en otros encuentros a cómo la célula se enfermó, es la célula de cualquier tejido, de cualquier tejido. La causa está ahí, de cualquiera, del sistema nervioso, sistema muscular, óseo, que si es el hígado, lo que tenga, la causa está en todo esto que estamos comentando. Y bueno, nos faltan todavía más cosas, pero ahí están las causas de todas las células de cualquier tipo de tejido. Gracias por la explicación. Sí. Lo curioso fue que esta persona le hicieron muchos exámenes médicos y nunca supieron por qué fue lo que le ocasionó la parálisis de las piernas. Claro. Pero Porque se trató con tés de ajo, de miles de hierbas y recuperó su habilidad en las piernas. Entonces sí pudo haber sido una bacteria. una bacteria o todos estos tóxicos que estamos llevando en la alimentación, porque el problema es que no se piensa en esto. Se piensa siempre en la medicina. En la medicina, cuando uno habla de causas de enfermedades, se concentran en las causas de los microorganismos. O sea, bacteria, o sea, un hongo, o sea, un virus, o sea, el parásito. Ahí se concentran. O problemas genéticos. Pero el gen también se daña por esto que estamos explicando. Porque dice, no, porque es que mi abuela era diabética y por eso soy diabético. Sí, tenías el gen, pero en tu caso el gen se dañó por esto que estamos explicando. Si no hubieses metido todos estos tóxicos en el sistema extracelular, ese gen que tiene no se hubiese dañado y no fueras diabético. Por eso aquí está el secreto, esto que estamos comentando, que en la medicina occidental un poco que se ha descuidado todo eso. Sí, pues muchísimas gracias por su explicación. Muy agradecida. Mi abuelo era un chino original de Cantón, China. Oh, Yo nunca lo vi enfermo, pero todas sus mañanas él picaba su cúrcuma, su ginger, su jengibre, hierbas que mandaba a traer desde China. Jamás lo vi enfermo, nunca. Y murió a la edad de 99 años. a ver, ahí está, ahí está. Mire, por último mencionar solamente esto, todo esto que estamos comentando, todo este tóxico que estamos comentando, también, ¿a dónde va? A las paredes de los vasos. Sí. O sea, aquí vimos la aorta, que es una manguera, y todas sus ramas. Esas paredes se van endureciendo. Y si la pared se endurece, miren para acá, esta es la luz de la arteria. Si la pared se endurece, miren lo que va pasando, miren. Se va Chiquititita. estrechando la luz. Sí. ¿Y qué pasa? Ese capilar está obstruido. Esa es otra causa importante. Nosotros, aquí, los jóvenes que estamos aquí, ya tenemos las arterias endurecidas por esa grasa que vamos acumulando. Tenemos que tratar de revertir todo eso para llegar a 120 años. Así Hay que es. revertirlo. Vamos a llegar todos a 120. De verdad que Tere va a convocar aquí al club de los 120. Por ¡Yay! supuesto. Ya es un compromiso. Al Oye, 60 pues para no sé si hay alguien más que tenga algo que preguntar. Muchísimas gracias. Marcela, otra vez. A ver, Marcela. Entonces, han mencionado también que el pH en el cuerpo es muy importante. ¿Cómo podemos obtener un cuerpo con un pH neutral o básico? Mire, eliminando estas sustancias tóxicas, porque las sustancias tóxicas cuando llegan al sistema extracelular también descienden el pH y descienden el nivel de oxígeno. También es muy importante porque la célula tiene que tener una cantidad de oxígeno necesaria para que esté activa.
y cuando baja el nivel de oxígeno, ahí hay una relación importante entre pH y oxígeno. Baja el pH, baja el oxígeno. Entonces hay alimentos producen acidez. Dentro de ellos, digo, uno de los alimentos más dañinos que produce acidez en el medio interno son las harinas refinadas, las grasas en ese del refrito, son ácidas. El azúcar, lo hemos hablado, es uno de los que más acidifica. O sea que hay muchos alimentos que están considerados alimentos que ayudan a acidificar el medio interno, porque a veces cuando hablamos de acidez pensamos en el estómago. No, no, es el medio interno. Hay el que está fuera de la célula. Ese es el que daña la célula. Gracias. ¿Y qué opina del bicarbonato? Bueno, a mí me gusta mucho indicar bicarbonato, ya cuando la persona está enferma en ese proceso de recuperación. Me gusta indicar el bicarbonato al menos una vez al día, una media cucharadita de postre en un cuarto de vaso de agua y añadir el jugo de un limón, ayuda a alcalinizar el medio. Y cuando hay un problema digestivo, es uno de los mejores remedios de Perfecto. mejora Y además la barato. alteración del sistema digestivo. Además, Excelente. sin alto Gracias. costo. Pues vamos a hacer un compromiso con el doctor Bernardo para la próxima semana, continuar con este tema y llegar a los remedios ya muy aterrizados de, ok, esto es lo que tenemos, cómo lo vamos a aplicar en casos de la vida real. ¿Te parece, Bernardo? Sí, claro, con ¿Tienes gusto. chance este domingo que entra? Sí, esto es lo Bueno, mismo que entra, sí, hasta ahora compromiso. sí, y se lo confirmo un rato, pero creo que sí. Voy a revisar, Ok, pero creo que sí. perfecto. Pues Tenemos amigos, un sí. comentario aquí de Pati Núñez que puede quedar para la próxima semana, que dice, ¿cuándo y por qué llegan las bacterias al cerebro? Lo dejamos para la próxima semana, Pati. Así como, como las de suspenso, para que Sí, nos acompañes, porque es largo y tendido de explicar, si no me equivoco. sí. Sí, esta quedó ya como una perfecta introducción y ya la próxima semana entraremos ya al tema específicamente celular, ¿verdad, doctor? Ujú. Sí, una vez que filtremos la sangre en el riñón, ya vamos ahí al sistema extracelular. Ok, perfecto. Perfecto. Pues nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo con el doctor Bernardo y espero primero agradecerte sinceramente, ha sido una cátedra magistral de medicina en la cual a mí me hiciste el favor de recordarme muchas cosas que por ahí tengo en el inconsciente y de cuando estudié medicina y a todos nosotros, pues caray, nos diste una cátedra magnífica. Creo que quedó más que entendido qué tenemos, cómo debemos de vivir. Obviamente, algunas cosas nos cuesta trabajo aceptarlas, otras nos cuesta trabajo modificarlas, pero yo creo que todos estamos conscientes de qué tenemos y qué debemos hacer. Te agradezco muchísimo, de verdad, mil gracias. Mil gracias a todos los que nos acompañan cada domingo, tanto aquí como en Facebook. No sé cómo andamos en Facebook. Creo que la semana pasada tuvimos bastante gente. Y ya saben que estamos posteriormente en Facebook, en Senderos de Mujer y en YouTube, para que por favor nos den el clic de si me gusta. Espero. Muchísimas gracias y espero que sigamos creciendo. La gente que ahora nos hizo el favor de entrar como nuevo, los invitamos a que formen parte de este grupo de senderistas. A ti, Bernardo, si nos permites, te vamos a anexar ya como senderista, porque creo que vamos a tener muchas cosas que podemos caminar contigo. Muy Muchísimas bien, gracias. aquí estamos a la orden. Y bueno, Y- aquí en el grupo entró Isabel Álvarez, que es de acá de Sí, México, y también ella está en grupo de asociaciones de mujeres acá en México, y la invité para que después también ustedes hablen entre ustedes y ella pueda también unirse y si, no, unir a estas mujeres al grupo de ustedes. si nos pasas tu teléfono, Isabel, te lo súper Sí, agradecería. Si andas por Aquí, ahí. aquí por el chat, por favor. Todavía estamos en vivo. Déjame cierro sí. Facebook. Ok, perfecto. Gracias a Sí, todos.